A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo un invitado especial. Se trata del doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, con quien haremos un repaso de acontecimientos que están preocupando a los ecuatorianos. Buenas noches, Germán, bienvenido. La violencia que en el Ecuador no ha podido ser superada multiplica muertos en calles y en plazas, especialmente en la provincia del Guayas y otros sectores. Esta violencia que al parecer se genera desde las cárceles por el control del narcotráfico se ha ido proliferando en el Ecuador. El problema también de la falta de empleo y trabajo, de la falta de equidad social, es un agravante definitivo y, naturalmente, la poca credibilidad en el sistema judicial en el Ecuador. A más de todo esto, tenemos un caos que se da alrededor de aquel mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la visión general que tiene el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción? Patricio, buenas noches, un saludo cordial a ti y a la audiencia, a los televidentes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo has calificado de la manera más adecuada. Un mamotreto, invento del correísmo para designar a manera de ruleta una serie de funcionarios que dicen que hacen control al sistema y al Estado, y que efectivamente terminaron, sobre todo en la época del correísmo, respondiendo a sus intereses. Pero no solamente que ese es un elemento negativo en términos generales, sino que hay un elemento de fondo. El Consejo de Participación Ciudadana, que además debería hacer fiscalización, pero que no ha hecho absolutamente nada, lo que en el fondo busca, como elemento de doctrina, busca es estatizar a la sociedad civil. Y la sociedad civil no puede ser estatizada, eso lo hacían Mussolini o Stalin, de tal suerte que en el país copiar un esquema de esa naturaleza demuestra la falta de creencia en lo que son los valores democráticos y en el rol que debe jugar la sociedad civil. Este es un panorama del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mal llamado así, en medio de un caos que evidentemente está dado además por los fenómenos estructurales que afectan al país ya de manera casi permanente, que van llevando al desasosiego de la sociedad, al desánimo de los ciudadanos y sobre todo a la certeza que es evidente y necesario cambios fundamentales y estructurales para superar la crisis. ¿Qué hacer en medio de semejante situación compleja? He apuntado el elemento de inseguridad, la violencia que está sacudiendo a la sociedad ecuatoriana. He apuntado el tema de la falta de empleo y trabajo, de la falta de equidad social. ¿Qué hacer, Germán? Le pregunto al ciudadano militante con la justicia social en una línea de hacer un esfuerzo por procurar todos juntos empujar en las líneas correctas. ¿Por qué?
cualquier tipo de fracaso que tenga el actual presidente de la República, creo yo, Germán, podría abrir peligrosamente las compuertas de par en par para el retorno de ese populismo cleptómano que tanto daño le hizo al Ecuador. Ciertamente una sociedad en donde la corrupción campea, una sociedad en donde los elementos que deben hacer justicia no lo hacen o lo hacen mal e inadecuadamente, en donde además la pobreza y la inseguridad son cotidianas y adicionalmente, como tú lo has señalado, donde la violencia comienza a ser el eje transversal mediante el cual se va imponiendo una especie de ley y de acción para amedrentar a la ciudadanía y para impedir que el poder actúe de forma adecuada. En ese contexto creo que lo gravitante es, primero, dotarse de todos los caminos y las capacidades suficientes para organizar a la sociedad civil por sobre lo que significa casi la vida de los mamotretos también que se han constituido las tiendas electorales, que se constituyen a veces tan solo en especie de casilleros eleccionarios y nada más. No hay debate ideológico, no hay doctrinas en contraposición, no hay confrontación de ideas, y frente a esta realidad creo que hay que promover este debate y de otra parte accionar todos los resortes para que la sociedad civil se empodere de su rol y sea capaz de enfrentar a las gavillas que comienzan a usurpar los espacios, las esquinas y las plazas y a la democracia en medio de lo que puede ser la fanfarria electoral. Tú apuntas un tema de fondo, Germán, y haces referencia a aquellos mamotretos electorales mal llamados, muchos de esos partidos políticos, que son estructuras que únicamente actúan en operativos de esa política más bien de corte electoral, para buscar espacios en distintos sectores del Estado, pero no, de ninguna manera se parecen al menos a lo que deberían ser los partidos políticos con ideología, con un plan de acción muy claro, de participación en la vida pública nacional, con un esquema programático debidamente estructurado. Lejos estamos de ese tipo de estructuras que en el pasado habían algunas. ¿Qué hacer, Germán, para modificar este estado de cosas? ¿Por dónde ir? Hay voces que ya comienzan a escucharse en el sentido de que la única forma sería salir de la Constitución de Montecristi, de buscar una convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, de un referéndum, en fin, ¿cuál es la visión, en este caso, de Germán Rodas, del ciudadano, del politólogo, de quien también le ha dado al Ecuador y le sigue dando contribuciones positivas? Patricio, yo creo que hay que pensar en el mediano plazo en una convocatoria a una constituyente. Yo creo que habrá que deshacer mediante la única vía aquello que está impidiendo el desarrollo y la consolidación del Estado Nacional. Pero ese es un camino largo todavía y los objetivos también son mediatos. Creo yo que se vuelve indispensable una reforma al Código de la Democracia en un sentido absolutamente claro y democrático al propio tiempo. No es posible que existan 230 y pico de organizaciones políticas, porque no es posible que hablemos de una gama ideológica de esa naturaleza. Eso es un absurdo. Creo que hay corrientes ideológicas y doctrinarias que deben estar en el esquema electoral y en el esquema del debate nacional, pero serán 6 o 7 corrientes. Lo que ocurre es que hay una ley que exige a los partidos y a los movimientos el obtener una votación determinada para su subsistencia y además para que reciban recursos. Y con esta finalidad de cumplir esa ley, los partidos incurren en un gravísimo error que es llenar sus listas con personas que lo que acarrean son votos, pero no acarrean ideas. Y lo que se hace, por lo tanto, es dispersar en una diáspora real
la naturaleza de la confrontación doctrinaria y el rol de los partidos políticos. Habría que pensar que más importante que hacer el contagio de número de votantes que tiene un partido es darles la facilidad para que existan como doctrinas y como corrientes, por lo tanto suprimiendo a aquellos que no tienen nada que ver como tales, y en segundo lugar permitiéndoles que tengan, como ocurre en otros países del mundo, particularmente en Europa, que tengan los votos que tengan, que se eliminen por una especie de naturaleza propia, que crezcan de igual manera, pero que se favorezcan las alianzas y que no se les exija que de manera individual obtengan una determinada votación. Aquello apuntaría a que las corrientes doctrinarias e ideológicas logren ir sumando esfuerzos y por lo tanto aproximaciones para grandes convergencias. El decantamiento vendrá por sí solo. Este es un proceso largo, pero solamente exigirles votos a determinados grupos es lo que permite que ingresen a hacer vida pública y política personajes de dudosa reputación y, lo que es más grave, delincuentes que hablan en contra de la lucha, que hablan a favor de la lucha contra la corrupción, que por lo tanto adquieren y asumen conductas que son absolutamente falsas, desvergonzadas, que confunden al electorado, y que creo que es necesario poner por lo tanto fin a esto que ha significado un vaciamiento de la real democracia y sobre todo de la disputa ideológica y doctrinaria, de la contradicción en el mejor de los planos, en el mejor de los escenarios, que es la divergencia civilizada de las ideas. Así es, Germán, plenamente de acuerdo. Solo una reforma integral del Código de la Democracia nos puede permitir un camino para tener realmente organizaciones políticas respetables de carácter nacional. Resulta que en esas 235 organizaciones existentes hay muchos más afiliados y adherentes que habitantes de la República del Ecuador. Entonces, es evidente que hay espacios fraudulentos para conseguir ese tipo de adhesiones y ese tipo de matrículas en determinadas tiendas políticas. Quiero hacerte una invitación cordial, Germán. Retornemos un momento al problema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde una mayoría de 4 consejeros pues ha destituido a quien fuera presidenta de ese organismo, la señora Sofía Almeida. Esta pernocta en las instalaciones de ese organismo adefesioso para simular que continúa siendo quien dirige al Consejo de Participación. Desde la Asamblea Nacional ya se adelantan en hacer un llamado a juicio político a los 4 o 5 consejeros de mayoría para buscar que sean reemplazados por sus suplentes, títeres, por cierto, para nombrar a dedo autoridades de control y especialmente Contralor General del Estado. ¿Cuál es tu comentario frente a esto que ve con verdadero asco el Ecuador? Es que estamos siendo testigos de una especie de un chantaje público. Los unos atrincherados en el edificio de ese llamado Consejo de Participación Ciudadano y los otros incidiendo en algunos sectores de la Asamblea Nacional, de tal suerte que los que dicen que dirigen el Consejo pretenderán tener un contralor y aquellos que están en la Asamblea pretenderán destituirlos para poner ellos su propio contralor. Seguramente ese es el chantaje que les lleve a acuerdos bajo mesa, y ese es un escenario que lo único que nos deja claro es que las autoridades de control terminan siendo, o las autoridades que ejercen este rol, terminan siendo espacios de botín político. Esto es gravísimo, porque el país sigue desinstitucionalizándose y porque efectivamente las autoridades que emanan de esa manera no tienen la probidad ni la idoneidad suficiente para cumplir su rol. De tal suerte que lo que somos testigos desde hace algún tiempo, desde la época de el padre Tuárez, del señor Cruz y otros más, es que
han evidenciado que ese organismo no tiene sentido de existir. Más allá inclusive de quienes lo integran, el concepto para mí es que no puede existir un organismo, y lo reitero, que casi privatice a la sociedad civil. Y yo lo diría en términos de privatice porque reciben recursos, y diría en términos de instrumento epistémico que estatice el rol de quienes deben constituir efectivamente la representación y la voz de los sectores ciudadanos. Frente a esta realidad, volvemos al punto de arranque de esta conversación. Hay que necesariamente dejar insubsistente ese consejo, y aquello va a formar parte seguramente de un esquema para avanzar en un proceso constituyente o en reformas constitucionales de la forma que correspondan, para anular la existencia de un organismo que nunca debió haber existido y que se volvió no solo en un experimento de Montecristi, sino en un instrumento perverso para cumplir un rol de control de esos organismos también llamados de control del Estado ecuatoriano. Así es, Germán. Únicamente eso estaba destinado para designar a dedo a esas autoridades de control que lo único que hacían era prestarse para la acumulación en una sola mano en lo que significó la mal llamada Revolución Ciudadana, que la manejó un populista cleptómano que realmente hizo destrozos en el Ecuador. Ten la bondad, Germán, de comentarnos cómo está la actividad de la comisión que tú dignamente coordinas, de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Han habido adelantos en cuanto se refiere a la clarificación de una serie de actos reñidos con la ley y con la ética que oportunamente fueron denunciados y por los que además ustedes han tenido que coleccionar una serie de juicios en contra? En realidad avanzamos con el ritmo que nos dan las fuerzas ya vitales, porque como es una comisión ad honorem, carecemos de oficinas, carecemos de personal de apoyo y hacemos el esfuerzo que corresponde a propósito del entusiasmo, de la fe y del patriotismo de los compañeros y compañeras que contribuyen a esta tarea a nivel nacional y en algunas de las provincias. Pero ciertamente el señalamiento tuyo, que es evidente en el sentido de estar dedicados a veces de manera personal a enfrentar los juicios, los trámites y las comparecencias, nos impiden cumplir un rol más efectivo en otras tareas. Hay momentos en el que no comprendemos cómo un fiscal puede insistir que el reconocimiento de la firma tiene que ser de manera presencial y en una provincia distinta a la de Pichincha. Y teníamos que pensar entonces, cuando vivía nuestra compañera Isabel Robalina, que había que llevarla a Choone, a otros lugares, por ejemplo, para poder hacer el reconocimiento de firma. O, en su defecto, algunos jueces que frente a las declaraciones nuestras nos ponen como testigos y nos exigen la comparecencia en físico. Es decir, que viajemos, gastemos el pasaje, la estadía, a veces para que la audiencia se levante por algún detalle, y entonces ocurre que estas son formas de agotar a la comisión absolutamente fabricadas y perversamente pensadas, en mi opinión. Hacemos lo que es pertinente, desde luego, en seguir en los procesos de investigación y en la entrega ante los organismos competentes, particularmente ante Fiscalía, de esas denuncias que tienen la característica de estar firmadas por todos los miembros de la comisión, dando la cara como corresponde frente a esta realidad y sabiendo que podemos ser víctimas, desgraciadamente, de un sistema lento de justicia que permite que determinados gentes que han delinquido en la corruptela regresen a mirar a la comisión para enjuiciarla a pretexto de que los trámites no avanzan, cuando efectivamente aquello sucede no por nuestra circunstancia o por nuestra acción u omisión, porque nosotros no tenemos ninguna capacidad jurídica. Esta es una corporación de ciudadanos
de hecho y no de derecho, que lo que hace es cumplir un rol que le corresponde como sociedad civil, tener información y denunciarla. De tal manera que a veces es una lucha contracorriente que cansa, que agota, pero que hay que mantenerla mientras tengamos la fortaleza de hacerlo. Me refiero inclusive a la fortaleza física y de salud. Y sin duda que la tienen, y sobre todo esta corporación ciudadana lo que tiene es el respeto, el respaldo de todo un país que advierte una lucha titánica, difícil, patriótica, que ustedes siguen enarbolando, así como lo hizo en su momento Jorge Rodríguez, así como lo hizo esa ilustre dama, Isabel Robalino Bolle, una mujer pionera en prácticamente muchos de los espacios de lucha en el Ecuador, la primera mujer abogada, trabajadora social, militante de las causas sindicalistas del país, una persona que toda su vida la hizo precisamente un homenaje a hechos, actitudes, acciones en favor de los sectores más débiles de la población. Yo quiero que Germán Rodas nos hable de esta ilustre ecuatoriana, que le hagamos un homenaje, que digamos lo que significó en la vida nacional Isabel Robalino Bolle. Isabel Robalino es uno de los personajes fundamentales del siglo XX y de parte del siglo XXI. Tú lo has señalado de manera adecuada, pionera en muchas tareas que efectivamente ella abrió paso, y sobre todo de convicciones fuertes en relación a todos los temas que ella, en los cuales ella incursionó. Creo que es uno de los personajes, además, que habiéndose iniciado desde una perspectiva del pensamiento conservador, fue dando pasos, y eso es muy importante decirlo, en un proceso de desarrollo frente a la realidad nacional, de aprendizaje frente a esa realidad, como toda persona inteligente, entendió que la realidad tenía otros bemoles con los cuales se había iniciado, y atendió las causas fundamentales de los sectores organizados, particularmente de los trabajadores. Ese contacto le permitió modificar algunas visiones que pudo haber tenido anteriormente, y fue entregando su esfuerzo y su tarea al servicio de luchas ejemplares. En la tarea de la lucha anticorrupción, a partir del 2015, cuando se instituyó por parte precisamente, entre otros sectores de los trabajadores, esta comisión, ella fue una activa participante de esta tarea. La recuerdo permanentemente en las sesiones de manera física y virtual. Aprendió a manejar la computadora para estar en las sesiones que hemos hecho en el último periodo por causa de la pandemia, y estar siempre atenta a las denuncias, corregir textos en materia jurídica, preocuparse de las denuncias particularmente en favor de los trabajadores y de defensa del IES. Esa es una de sus compromisos fundamentales. De tal suerte que su partida, cuando tenía 104 años de edad, es una partida que deja muchas enseñanzas, y que sobre todo deja trazada caminos que demuestran la inteligencia de una persona para ir haciéndose con los nuevos tiempos, con los nuevos modelos del pensamiento, para tener precisamente un proceso de cambio respecto de la comprensión del mundo y de la realidad, pero sobre todo de asumir compromisos con la colectividad y con la sociedad. Ella vivió y murió predicando el ejemplo de la solidaridad a las grandes causas de los trabajadores, y con una indeclinable postura de defensa a la corrupción. De ella recuerdo, y con esto yo siempre guardo el mejor homenaje a ella, que cuando fuimos sentenciados al año de prisión por haber denunciado el tema de Manduriaco,
alguien le comentó en el sentido de que pues ella no iría a la prisión porque tenía más de la edad prevista en la norma legal para ser tomada presa. Y ella nos dijo a los compañeros en una reunión inmediatamente en la sala de la audiencia donde habíamos sido juzgados y sentenciados: si ustedes se van presos, yo me iré con ustedes, buscaré el mecanismo adecuado para acompañarles. No están solos, yo también me voy preso. Agradezco, esa era Isabel Robalino. Agradezco esa muestra de sensibilidad que brinda ahora el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción al hacer un homenaje a esta maravillosa mujer ecuatoriana, Isabel Robalino. Gracias, Germán, por tu contribución al programa de esta noche. Con ustedes. Gracias por la invitación, Patricio. Un abrazo cordial. A ti, Germán. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.